Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el octavo día, el primer día de la semana, el día de la resurrección, el día en el que celebramos el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el domingo. Hoy, 9 de noviembre de 2025, la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que al coincidir en domingo se celebra esta gran fiesta que nos hace partícipes de una Iglesia emanada de Cristo, con su cabeza el Papa. En el programa lo explicaremos durante estos próximos 55 minutos, desde las 8 ya y 2 minutos hasta casi las 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Quiero saludar también a todos los oyentes que nos escucháis en directo o bien también a través de los podcasts en radiomaria.es o a través de Spotify o Apple Podcast. Sobre todo a aquellos que nos escucháis más allá de nuestras fronteras de España. Pues simplemente os quiero introducir en este día tan grande que celebramos el Día del Señor. Comenzamos la semana 32ª del tiempo ordinario, pero pues no escucharemos las lecturas de este domingo, en el día de hoy. Excepto en alguna diócesis, por ejemplo en la que yo me encuentro, en la de Madrid, hoy se celebra también la solemnidad de la Virgen de la Almudena, nuestra patrona. Recordaros nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Y como siempre, comenzamos con un momento de oración. Lo vamos a hacer con la oración colecta que corresponde a la liturgia de este domingo, que como os anunciaba ya, es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Dice así la oración. Oh Dios, que preparas una morada eterna a tu majestad, con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Qué oración tan preciosa para este día. Es la oración con la que comenzará el presidente en la Eucaristía, que nos introducirá a todos a vivir este gran día, el domingo, y con esta fiesta, la dedicación de la Basílica de Letrán, que nos habla, como más adelante profundizaremos, sobre lo que es la Iglesia. La Iglesia fundamentada sobre Pedro, la piedra, pero fundamentada en Jesucristo, Él que la instituyó, por mandato del Padre. Y decía la oración, reconociendo en Dios que Él prepara una morada eterna a su majestad, con piedras vivas y elegidas. Estas piedras vivas y elegidas somos nosotros, que estamos en camino, somos viatores, y que la está preparando también a través de todos los santos que ya están en el cielo, y todos nuestros hermanos que están de camino al cielo. La Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia de aquí, la Iglesia militante. Le pedimos a Dios que multiplique el espíritu de gracia en la Iglesia, de modo que este pueblo fiel, el cuerpo místico de Cristo, crezca siempre para la edificación de la Iglesia celeste, de la Jerusalén del cielo, dice.
Es decir, que todo aquello que hagamos, todo aquello que vivamos, lo hagamos pensando y conscientes de que nuestros actos tienen una dimensión escatológica. Es decir, que nuestra vida tiene un destino glorioso, el cielo. Además, hoy también la Iglesia celebra la jornada de la Iglesia diocesana, es decir, que hoy la Iglesia nos hace conscientes de que pertenecemos a un cuerpo con una cabeza, a la Iglesia universal, pero que nuestra Iglesia universal, digamos así, es nuestra Iglesia local. En ella se manifiesta la plenitud de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. En la cabeza, nuestro obispo, pero la cabeza mayor es el Papa. Y nuestra cabeza por excelencia de toda la Iglesia es Cristo Jesús. A su imagen y semejanza se nos regala vivir hoy. Que no desaprovechemos esta ocasión para vivir del misterio de Cristo Jesús, muerto y resucitado. Y adelantamos ya los temas y secciones que tendremos en el programa de hoy, con el sumario de Dies Domini, 9 de noviembre de 2025. El sumario de Dies Domini. Comenzamos con la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo. Su anécdota edificante siempre nos ayuda a vivir nuestra fe. Hoy nos hablará de la oración. A continuación explicaremos el sentido de esta fiesta, la dedicación de la Basílica de Letrán, y por qué la celebramos hoy en domingo y la historia de esta fiesta. Y con buena música acompañaremos el comentario a las lecturas de este domingo correspondientes a la liturgia de la dedicación de la Basílica de Letrán. El Evangelio nos habla hoy de que somos piedras vivas, a semejanza del templo vivo del Espíritu Cristo Jesús. Y en la segunda parte de nuestro programa, pues profundizaremos sobre el Día del Señor hoy, en el día en el que celebramos la jornada de la Iglesia diocesana. Y para ello contaremos con nuestra compañera Belén Argüello. Y como siempre, para finalizar nuestro programa haremos un repaso de los santos de la semana, con el padre Juan José Rodríguez. ¿Y cuántas veces en el día a día nos cuesta rezar? Pero hay personas a nuestro alrededor que dedican tiempo a la oración, una oración sencilla, a través de la oración del rosario, por ejemplo. Pues de este tema nos va a hablar hoy el padre Julio Rodrigo en su anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte. Le escuchamos. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana temprano están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, no hace mucho, como un par de meses, vino a la parroquia un señor a preguntarme dónde podría comprar un rosario. Me explicó que había venido su madre, ya anciana, a casa, con la idea de quedarse con él, pues ya está muy debilitada, y se le había olvidado el rosario. La casa de esta señora no está precisamente cerca para ir a buscarlo, pues vivía en la Ciudad de México. El caso es que yo le dije que no hacía falta comprarlo ni en ninguna tienda, ni por internet, ni en ningún lugar, que yo tengo muchos y que con mucho gusto le regalaba yo a su madre uno de los que tenía, y así lo hice. Después he conocido a esta señora porque él mismo la trae de vez en cuando a la iglesia, a la celebración de la Eucaristía, y viene en su sillita de ruedas. Físicamente está debilitada, pero mentalmente la señora está muy bien. En fin, esto es una anécdota sencilla,
pero créanme, me ha hecho mucho bien. Esta señora no podía estar sin su rosario, sin ese medio sencillo para dirigir la oración al Señor y a su madre, la Virgen María. Entiendo que es un pequeño gesto, pero me ha revelado que en ella hay una fe firme, una fe bien arraigada, un gran amor al Señor y a su madre, la Virgen María. ¿Cuánto valor tiene esa oración de tantas personas? Piden a Dios, interceden ante el Padre por todos, por todas nuestras necesidades. Solo Dios sabrá el alcance de esta oración. Tantas veces cuando yo rezo pienso, bueno, Dios sabrá cómo administrar toda esta oración que le dirigimos y que a lo mejor no vemos el fruto concreto a nuestro lado, pero seguro que tiene fruto en algún lugar. La oración también es como una llave, lo sabemos bien, que abre nuestro corazón a la acción de Dios. Cuando nos ponemos en diálogo con Él, le vamos dejando pasar en nuestra vida y que Él nos vaya transformando a imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos adaptando de alguna forma nuestro ser a la voluntad divina. Esa función tiene también la oración. Va como impregnándonos del ser de Dios que hemos conocido en su Hijo Jesucristo. Aprendamos de esta señora, que como les digo, esa pequeña anécdota que me ha hecho mucho bien. Ella necesitaba el rosario en su vida ordinaria. Dediquemos también algún tiempo a la oración. Puede ser el rosario, puede ser la lectura de la Sagrada Escritura, puede ser, por supuesto, la participación en la Eucaristía, no sé. El Papa Benedicto XVI decía, y me gusta repetirlo, que hay tantas formas de orar como orantes hay. Lo importante es que no falte en nuestro día algún tiempo a la oración, a ese trato directo con el Señor. Es como un tú a tú con Él. Seguro que nos hará bien. Y si no sabemos cómo hacerlo, digámosle como los apóstoles. Ellos fueron sinceros. Veían cómo otros rezaban, veían a Jesús rezando y ellos le dijeron francamente, Señor, enséñanos a orar. Igual que Juan Bautista enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a orar, que les enseñó la oración por excelencia del cristiano, que es el Padre Nuestro. Nada más, que aprovecho de nuevo para desearles un feliz domingo, disfruten de este día y nos volvemos a escuchar la semana que viene. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán en honor de Cristo Salvador, construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma. Su anual celebración en toda la Iglesia latina es un signo permanente de amor y de unidad con el romano pontífice. Así nos describe la fiesta que celebramos hoy, el Martirologio Romano. Y vamos a profundizar sobre el sentido de esta fiesta y por qué hoy, al ser domingo, pues prima, ¿no?, la celebración de esta fiesta de la dedicación de una basílica. Pero es que no es cualquier basílica. La Basílica de Letrán, que está en la colina lateranense, muchos si habéis visitado Roma en este tiempo por el año jubilar o anteriormente, sabéis qué basílica a la que me estoy refiriendo. Una basílica majestuosa, preciosa, que su origen más primitivo es del siglo IV, basílica que mandó construir el emperador Constantino en el siglo IV, en el 314 después de Cristo. Constantino, el emperador que comenzó a permitir que la Iglesia y que la religión cristiana fuera religión del imperio, o por lo menos él empezó a permitir que la religión no se persiguiera. Más adelante será cuando con Teodosio se diga, ¿no?, y se proclame la Iglesia Católica como la religión oficial del imperio. Bien, pues esta basílica no es cualquier basílica, porque es una basílica pontificia, una de las 4 basílicas
de Roma. Gran importancia, de hecho son las basílicas en las que se puede ganar el jubileo porque tienen puerta santa: la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica Santa María la Mayor, San Pedro del Vaticano y San Pablo Extramuros. Estas 4 basílicas son pontificias. Bien, pues esta primera basílica, que comienza a construirse en el siglo IV, como tantísimas iglesias y basílicas de Roma, comienzan, ¿no? Su primera edificación es de esos siglos primeros y después tuvo pues construcciones posteriores. ¿Y por qué es importante esta basílica? Pues porque esta basílica fue constituida, como hemos escuchado, como la sede de los obispos de Roma. El Vaticano, o más bien San Pedro del Vaticano, la basílica que conocemos, el Vaticano, ¿verdad?, donde el Santo Padre celebra, es mucho más tardía que esta basílica pontificia de San Juan de Letrán. Y aunque la llamemos de San Juan de Letrán, en verdad está dedicada en honor de Cristo Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Es una basílica donde tiene una sede, la cátedra de Pedro, la cátedra del obispo de Roma. Como sabéis, el Papa es el obispo de todas las iglesias, o más bien obispo de la Iglesia Universal, cabeza. Pero la diócesis de Roma necesita un obispo, y es verdad, el Papa también es obispo de Roma, pero a nivel, ¿no?, más práctico, siempre el Papa delega como pues todo el mandato y todo el gobierno de la diócesis de aquella ciudad pues a otro obispo, el que se llama vicario de Roma en la actualidad, y donde además celebra este vicario de Roma en esa basílica y se desarrollan todas las tareas tanto pastorales como jurídicas como administrativas en todo el complejo de la Basílica de Letrán. Pero primitivamente era el lugar donde el Papa moraba y donde además se realizaba la bendición Urbi et Orbe. Se celebra esta fiesta de la dedicación. ¿Qué es la dedicación? Pues es el rito, la celebración con la que se inaugura un templo, donde hay una consagración o una bendición especial tanto de las paredes, del altar, donde se consagra el altar, de todos los ornamentos litúrgicos, de todo ese lugar, ¿no?, esa piedra muerta, digamos, ¿no?, que va a acoger a las piedras vivas. Recordemos que en la iglesia primitiva, desde el siglo I hasta el siglo III o IV, la iglesia vivía, celebraba, no en templos, no eran templos como ahora los conocemos, sino que realizaban las celebraciones en casas. De ahí viene el nombre, Domus Ecclesiae. Alguien, ¿no?, de la comunidad cristiana tenía pues una casa grande, pues la ofrecía para que la iglesia, su comunidad, celebrara allí. Es con Constantino cuando comienzan a construirse templos y basílicas. La basílica era un edificio de construcción romana. También comenzaron a imitar, ¿no?, toda la edificación de templos romanos y también de edificios públicos. De hecho, la basílica era un edificio público. Se toma esa forma de constructiva. Bueno, no vamos a entrar ahora en toda esta historia, pero sí para que entendamos. Bien, pues será el Papa Silvestre I el que dedica al Santísimo Salvador esta basílica, que se construyó pues en el año 314 más o menos, pero fue consagrada en el año 324, cuando pues era el Papa Silvestre I el que gobernaba la Iglesia. En el siglo IX, el Papa Sergio III la dedicó también a San Juan Bautista, de ahí su nombre conocido como Basílica de San Juan de Letrán, de Laterano. En el siglo XII, Lucio II, el Papa Lucio II, añadió también a San Juan Evangelista, es decir, a los dos San Juanes. De ahí el nombre de Basílica Papal del Santísimo Salvador y de los santos Juan Bautista y Evangelista en Letrán. Ese es el nombre o el título de esta basílica. Es considerada como la madre y la cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Es la primera de las 4 basílicas, como recordábamos, basílicas papales mayores y la más antigua de Occidente. En ella se encuentra la cátedra de Pedro, pues es la sede del obispo de Roma. A lo largo de los siglos, la basílica pasó a través de numerosas destrucciones,
restauraciones y reformas. Será Benedicto XIII quien la vuelve a consagrar en el año 1724 y fue en esta ocasión, en el siglo XVIII, cuando se establece y se extiende a toda la cristiandad la fiesta que hoy celebramos, aunque caiga en domingo. Esta fiesta, por la importancia del sentido que tiene esta basílica como madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Este es el lema que, con el título honorífico que tiene esta basílica. De hecho, al entrar, tiene este título honorífico en latín que dice así: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput. Madre y cabeza de Roma y de las ciudades. Urbis et orbis. Madre, mater et caput. Urbis et orbis. Omnium ecclesiarum, de todas las iglesias de Roma y del mundo entero. Es desde aquella basílica papal desde donde el Papa, el sumo pontífice, derramaba la bendición Urbi et Orbe. Esta bendición, ¿verdad?, que actualmente el Santo Padre, porque ya lleva varios siglos haciéndose así, la realiza desde la logia de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Madre y cabeza. Como estos conceptos tienen una gran fuerza del tiempo en el que se vivía, del Imperio Romano. Es decir, se establece a esa basílica como cabeza de un nuevo imperio, que no es solamente el imperio político, territorial o geoestratégico, sino, digamos así, como el imperio de la cristiandad, o sea, del cristianismo en el mundo. Es la cabeza, es nuestra madre, la Iglesia, que nos enseña. Por eso en este día, aparte de porque también esta basílica es dedicada a Cristo Salvador y después a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, se celebra hoy en domingo por la importancia de que pertenecemos a un cuerpo, que no vamos por libre, ¿no?, sino que pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia universal, católica, eso es lo que significa universal, con la cabeza, Pedro. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad?, le dirá Jesús a Simón. Cabeza de la Iglesia, aquí, en nuestro mundo mortal. Jesucristo, en la Iglesia universal, es nuestra cabeza. Pues en este día yo os invito a que hagamos conciencia, ¿no?, de que pertenecemos a la Iglesia universal, que la vivimos, ¿no?, que vivimos en plenitud la Iglesia universal también en nuestra iglesia local. De hecho, siempre se celebra en el segundo domingo de noviembre este gran día de la Iglesia diocesana, que junto con esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán nos hace comprender esta dimensión de lo que es la Iglesia universal que se vive en la Iglesia local. Fuerza del Espíritu que el Hijo es el Padre mío. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina. Para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Y con esta canción tan popular en todas nuestras parroquias, Iglesia peregrina de Dios, nos adentramos ya en el comentario de las lecturas de este día. No se proclamarán las lecturas del domingo 32, que es lo que correspondería, sino que escuchamos las lecturas de la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que de hecho en el leccionario de los santos aparece que cuando es domingo se proclaman 3 lecturas: la primera del libro de Ezequiel, la segunda de la primera carta a los Corintios con el salmo responsorial correspondiente y con el Evangelio siempre del evangelista San Juan del capítulo 2,
donde Jesucristo entra y en el templo de Jerusalén y echa a los cambistas. Este momento, ¿no?, en el que manifiesta Jesucristo su ira santa, y echa a los negociantes, a los que estaban comerciando con lo más santo. Pero lo más importante es lo que dice al final. Y os lo quiero leer, porque creo que nos ubica a todos en esta celebración de este día. Dice: sus discípulos, cuando ven, ¿no?, lo que está haciendo Jesús, dice, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Es decir, que Jesucristo nos está hablando de que ya no es necesario un templo físico, aunque los necesitemos a la hora, ¿no?, por la práctica, ¿no?, por la practicidad. Como os decía, antiguamente la iglesia primitiva se celebraba en las casas. Es más tarde, en el siglo IV, cuando comienzan a construirse templos, edificios físicos, para que la comunidad cristiana, la asamblea, la eclesia, celebre allí los santos misterios y tenga un lugar donde reunirse. Pero Jesucristo nos está hablando de que Él es el templo vivo. Está hablando de su cuerpo, está hablando del misterio de su muerte y su resurrección, la destrucción del templo y la reconstrucción en 3 días. Está haciendo una referencia directa, ¿no?, a la muerte y resurrección que él mismo vivirá, y que por este misterio se instituirá de una manera total la iglesia. Cuando dice las palabras a Pedro, ¿no?, tú eres Pedro, es como una institución de palabra, ¿no?, como una promesa que va a llevar a término a través del misterio pascual de Cristo, con el posterior descenso del Espíritu Santo, ¿no?, y el inicio de la Iglesia apostólica. Nosotros hemos sido constituidos templo del Espíritu a semejanza de Cristo por el bautismo, al hacernos partícipes de su muerte y su resurrección. Es decir, que nosotros somos este templo. San Carlos de Arles, en la lectura de oficio de este domingo, nos habla así, dice: ¿queréis que la basílica, además hace referencia a la basílica de Letrán, queréis que la basílica esté bien ordenada, limpia, con flores, bonita? Cuida así tu alma. Y además hace una comparación: antes del bautismo erais casa del demonio, lo dice así de duro, pero desde el bautismo sois casa de Dios. Somos morada del Señor, que nos preparamos en esta tierra para ser morada plena del Espíritu, morada de la Jerusalén celeste. O sea, somos estas piedrecitas que constituimos este mosaico, esta edificación con nuestro cuerpo y nuestra alma, con nuestra vida. Está claro que la Iglesia necesita de edificios donde vivir los sagrados misterios. Por eso, ¿verdad?, pues se construyen templos, ¿verdad?, y parroquias. Pero es verdad que también que allá donde 2 o más se reúnan en el nombre del Señor, allí está Jesucristo, allí está la Iglesia. Y tenemos un modelo precioso de quién es el templo vivo del Espíritu. El primero, Cristo, ¿no?, Jesús, pero también su primera discípula, María. Ella se ha dejado inundar por el Espíritu. Ella es ejemplo, modelo, espejo de lo que debe ser un cristiano, de cómo debe vivir y de cómo debe ser esta piedrecita que construye el templo y que está sostenida, fundamentada por la piedra angular que es Cristo. Por eso demos las gracias a Dios en este día por pertenecer a la Iglesia, porque la Iglesia es nuestra madre. Con una canción del Instituto Ieso Comunio os invito a entrar en este gran misterio. La Iglesia es mi madre. La Iglesia es mi madre porque me ha dado la vida. Es mi madre porque hoy mismo me está dando a Cristo, Cristo. La Iglesia es mi madre porque todo lo recibo de ella. Es mi madre porque es la que nos hace cristianos. No cesa de sostenerme y a poco que yo me deje hacer,
hace revivir. Yo soy en la iglesia, me abraza la iglesia, me anima la iglesia, nunca estoy solo en la iglesia. Cristo, soy en la iglesia, Cristo, me abraza la iglesia, Cristo, me anima la iglesia, nunca estoy solo en la iglesia. Cristo, 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 Cristo. Lo que doy a la iglesia no es más que una ínfima restitución, sacada por entero del tesoro que ella me ha entregado. Cristo, su vida inmensa me envuelve y me desborda. Me ha precedido y me sobrevivirá. No cesa de sostenerme y a poco que yo me deje hacer, me hace revivir. Yo crezco en la iglesia, me engendra la iglesia, me nutre la iglesia, puedo ser yo en la iglesia. Cristo, yo crezco en la iglesia, Cristo, me engendra la iglesia, Cristo, me nutre la iglesia, puedo ser yo en la iglesia. Cristo, 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 Cristo. Y si todavía en mí es frágil y temblorosa la vida, en los creyentes la puedo contemplar con toda la fuerza y la pureza de su pujanza. Yo soy en la iglesia, me abraza la iglesia, me anima la iglesia, nunca estoy solo en la iglesia. Yo crezco en la iglesia, me engendra la iglesia, me nutre la iglesia, puedo ser yo en la iglesia. Cristo, yo soy en la iglesia, Cristo, me abraza la iglesia, Cristo, me anima la iglesia, nunca estoy solo en la iglesia. Cristo, yo crezco en la iglesia, Cristo, me engendra la iglesia, Cristo, me nutre la iglesia, puedo ser yo en la iglesia. Cristo, 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 Cristo. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Hoy es domingo, no hay compromiso con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor.
Queridos amigos, recordemos que hoy es domingo, hoy es el Día del Señor y además hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Y para vivir este Día del Señor, pues hoy vamos a profundizar sobre la jornada de la Iglesia Diocesana que se celebra siempre en noviembre, en este segundo domingo de noviembre, y que hoy coincide, como antes adelantábamos, con esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, haciéndonos conscientes de que pertenecemos a una iglesia concreta, que manifiesta con todos sus dones, carismas, con todos sus servicios, manifiesta la Iglesia universal. En este año también, año jubilar, se nos sigue dando un impulso muy grande, también con la elección del nuevo Papa en este año, pues como la pertenencia, ¿no?, a la Iglesia universal, a la Iglesia católica. Pero vamos a centrarnos en la Iglesia católica en España, con 119 obispos, con 15.285 sacerdotes, 587 diáconos, 69 diócesis territoriales y una no territorial, sino la castrense, que es personal. 70 diócesis en total que sostienen a la Iglesia, a tantos cristianos, a la comunidad cristiana. En cada diócesis en estos días se les habrá enviado a las parroquias pues un cuadernillo donde aparece la memoria de la Iglesia tanto en España como en cada una de sus diócesis. Pero para profundizar sobre la jornada de este año que nos invita a vivir la santidad, pues para ello vamos a contar hoy con Belén Argüello, que nos ha hecho un reportaje maravilloso explicándonos el sentido de esta jornada de la Iglesia Diocesana. Adelante, Belén Argüello, todo tuyo. Buenos días, Juan Ignacio, y buenos días a todos los oyentes de Dies Domini que nos escuchan en Radio María. Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Esta jornada es una ocasión para renovar nuestro sentido de pertenencia como Iglesia. Este día, cada diócesis en España recuerda su misión, su historia y su presente. La celebración subraya que no solo somos parroquia o una comunidad local, somos Iglesia, unidos con los obispos, presbíteros, diaconado y laicos. La campaña de este año de la Conferencia Episcopal lo recalca: tú también puedes ser santo, no como algo lejano, sino como una vocación de todos los bautizados. Escuchamos ahora un fragmento de la campaña Por tantos de la Conferencia Episcopal. Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Como ha señalado Monseñor Vicente Rebollo, obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, la santidad es algo esencial en la vida del cristiano. A veces pensamos solo en los santos de los altares, pero la vocación a la santidad es de todos los bautizados. Por tanto, hoy recordamos que ser Iglesia no es solo asistir a misa, es caminar juntos, participar activamente, comprometerse con la comunidad, trabajar por el bien común, por la evangelización y por la caridad. Porque la campaña quiere inspirarnos a vivir la santidad en la cotidianidad. No es solo ver los altares, sino ver a quienes, en medio del mundo, con trabajo, familia, estudio, entrega, han vivido con fe. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo. En la página web de la Conferencia Episcopal se presentan 3 apartados clave: huellas, rostros e impacto. En Huellas se ofrece un mapa interactivo con diócesis españolas donde vivieron santos o donde se conservan sus restos. Se destaca que eran mujeres y hombres de carne y hueso. En Rostros se muestran algunos santos, beatos o venerables españoles.
Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier, San Pedro Poveda, Beata Victoria Díez o el venerable Faustino Pérez Manglano. En Impacto se recogen ejemplos de cómo la acción de la Iglesia ha dejado huella en las diócesis, pueblos, ciudades, templos que llevan el nombre de santos o han nacido en las iniciativas de la fe. Desde el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia han indicado que cuando se viven las circunstancias cotidianas a la luz del Evangelio, se genera un impacto directo a nuestro alrededor. Por eso, este lema no es un simple eslogan, es un llamado personal. Tú también puedes ser santo, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia y en tu comunidad. Este día no es solo celebración, también es corresponsabilidad, porque la Iglesia que somos necesita sostenerse. Así que hoy, en todas las parroquias de España, la colecta dominical se destinará a sostener las necesidades de cada diócesis. La colecta permite responder al llamado de pertenencia, ser parte viva de la Iglesia, ayudar con lo que podemos, porque juntos llegamos más lejos. Como se afirma en la web de la campaña, tu ayuda es fundamental para seguir creciendo y ayudando a más personas a encontrar su camino hacia la santidad. Con esta colecta afirmas que formas parte de la Iglesia diocesana, que crees en su misión, que quieres que siga existiendo el anuncio del Evangelio, la catequesis, la caridad, los sacerdotes, los seminaristas, las comunidades, los jóvenes, los niños. Hoy se celebra la Eucaristía con un sentido especial de comunión diocesana. Hacemos una reflexión sobre qué significa ser santo en nuestra vida cotidiana. Escuchamos testimonios o mensajes que recogen rostros de santos de carne y hueso, que viven en la historia de nuestra diócesis o de España, y al mismo tiempo ofrecemos nuestra oración, nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestro talento. La Iglesia te invita hoy a que hagas un gesto de gratitud, porque la Iglesia diocesana somos todos, no es algo lejano, está aquí, a nuestro lado, en tu vida, en tu barrio, en tu trabajo, en las catequesis, en la comunidad. Con tu aportación sostienes la fe de tantísimas parroquias, especialmente en las zonas más despobladas de España, que carecen de recursos y tienen grandes necesidades. Además, la Iglesia te anima a que mires un momento tu vida. ¿Cómo estás respondiendo al tiempo que Dios te ha regalado? ¿Cómo haces rendir los talentos que Dios te ha dado? ¿Cómo colaboras con los recursos que tienes? Por eso es importante la colecta. Da lo que puedas, con generosidad. Haz visible que formas parte de esta Iglesia diocesana viva, porque con tu ayuda se sostiene la Iglesia. Hay muchas parroquias que necesitan ayuda para seguir adelante, para reformarse, para apoyar a los más pobres. Vive la santidad de lo cotidiano, no esperes a lo extraordinario. Ser santo también es ser fiel en lo pequeño, amar en lo ordinario, entregar sin ruido, caminar en comunión. Hoy lo celebramos juntos. Hoy recordamos que la Iglesia no es solo obra de unos pocos, es la comunidad de todos los bautizados. Es un proyecto compartido, caminar juntos, una gran familia. Esta jornada nos anima a sentirnos hermanos que comparten una misma tarea en común. Cuando hablamos de Iglesia diocesana, hablamos de nuestra casa común, allí donde vivimos nuestra fe, allí donde nos encontramos, allí donde cada acción y cada gesto y cada palabra importa. Hoy, ir a la parroquia es una aportación a que la Iglesia siga presente, fortalezca su misión y continúe siendo fermento de santidad en el mundo. Y creo que esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y me despido ya de todos nuestros oyentes. Que pasen un feliz domingo y hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti, Belén Argüello, por este fantástico análisis que nos has hecho en este Día de la Iglesia Diocesana. Tú también puedes ser santo, 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Para más información podéis hacerlo a través de la web portantos.es. Y nos quedan ya muy pocos minutos de nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor. Así que terminamos como siempre con la sección que nos trae el padre Juan José Rodríguez, los santos de la semana.
Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez. Muy buenos días, amigos de Radio María. Recordamos a los santos de esta semana y comenzamos así nuestro recuento hablando de el Papa y doctor de la Iglesia, San León Magno, cuya memoria será el próximo 10 de noviembre. Se le recuerda a este excelso pontífice por su tenacidad frente a las invasiones bárbaras durante el siglo V. Además, sus aportes a la cristología son muy valiosos, en especial por su Tomus ad Flavianum, documento que fue determinante para zanjar la cuestión en torno a la relación de las dos naturalezas de Cristo en el Concilio de Calcedonia. Es el primer papa de quien nos ha llegado su predicación. A San León le leemos especialmente en algunos días durante el oficio de lecturas del tiempo de Navidad, al intentar escribir en palabras su gran asombro por la divina obra de la Encarnación. Aún hoy este magisterio del Papa León Magno se mantiene con fuerza, rugiendo en defensa de quienes formamos el cuerpo de Cristo. Sus restos reposan hoy debajo del altar de la nave izquierda de la Basílica de San Pedro. Fue el primer papa, de hecho, en ser sepultado dentro de la Basílica Vaticana. El día 11 de noviembre es la memoria de San Martín de Tours, obispo francés muy conocido en toda Europa. Popularmente se conoce de San Martín su militancia en el ejército romano y su amor a los pobres, dos características que se combinaron muy bien cuando, habiendo dado ya todos los bienes a los pobres, se deshace de la única capa que le quedaba para dársela así a un mendigo que se encontró en el camino. San Martín procedía de una familia pagana de un buen estatus social. Su padre era oficial del ejército y Martín seguiría sus pasos desde los 15 años hasta que decide cambiar su oficio para ser así soldado de Cristo. Dejada la milicia del mundo, San Martín recibe el bautismo y entra en la vida monástica bajo la dirección de San Hilario de Poitiers. Fue elegido obispo en 371 por aclamación popular. Entregado a la vida de oración, San Martín rehacía sus fuerzas para desempeñar su ministerio pastoral. De esta manera, este santo de Tours se convierte para nosotros en testigo de que la unión entre la vida contemplativa y la vida activa es posible. Precisamente de este santo nos habla la conclusión de la primera encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI, la encíclica Deus Caritas Est, para hablar de los santos de la caridad. Habla de San Martín de Tours, que dice precisamente que es casi como un icono y muestra el valor insustituible del testimonio individual de la caridad. A las puertas de Amiens, compartió su manto con un pobre. Durante la noche, Jesús mismo se le apareció en sueños revestido de aquel manto, confirmando la perenne validez de las palabras del Evangelio: estuve desnudo y me vestisteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Continuamos los santos de la semana y llegamos al día 12, donde recordaremos a otro obispo, a San Josafat, quien también obtuvo la gracia del martirio por defender la unidad y unicidad de la Iglesia. Josafat nació en Polonia, bautizado en la Iglesia ortodoxa con el nombre de Jan Kunczewicz, que se convirtió al catolicismo a finales del siglo XVI. Se entró en un monasterio y se ordenó sacerdote para el rito bizantino, en cuyo ejercicio desempeñó la predicación con el fin de convertir a sus hermanos separados de la Iglesia. Toda su vida trabajó incansablemente por la unidad de la Iglesia hasta morir por esta causa en 1623. Fue asesinado por un grupo de sicarios en lo que es la actual Bielorrusia. Durante el Concilio Vaticano II y a solicitud del Papa Juan XXIII, sus restos fueron colocados en el altar de San Basilio, dentro también de la Basílica de San Pedro. Hasta aquí los santos de la semana. Que tengan todos un feliz domingo, disfrutando de la gracia del Señor, disfrutando también de la compañía de Radio María.
Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez. Queridos amigos de Radio María, llegamos ya al final, a nuestra despedida del programa del día de hoy, 9 de noviembre de 2025. Pero antes de hacerlo, quiero matizar pues un par de cosas. También gracias a los correos que nos escribís, vosotros los oyentes. En primer lugar, pedir disculpas por una errata que cometí el domingo pasado diciendo que San Martín de Porres era dominicano. Fue una errata, un error de los momentos de la realización del programa. Me disculpáis, sobre todo los peruanos. En segundo lugar, este mismo oyente me preguntaba que por qué decimos la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, diciendo así la celebración del domingo. Aunque intentaremos explicarlo en algún programa de una manera detenida, es como la Iglesia nos enseña. En este día celebramos el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Es verdad que no celebramos la muerte como si fuera, ¿no?, como que celebramos, que se ha muerto Jesús, qué bien, no, sino que justamente por su muerte y resurrección ha convertido su propia muerte en instrumento de salvación. De hecho, lo podemos ver en las plegarias eucarísticas, y también un ejemplo muy claro es el día de la celebración de la muerte del Señor, el Viernes Santo. Aunque creo que es importante precisarlo en un programa detenidamente. Y por último, también otro oyente desde Ecuador nos escribía y me preguntaba qué hacer cuando ya pues una persona ha sido cremada y sus restos han sido dispersados por lugares diferentes. Así nos lo preguntaba. Pues yo diría que, pues ¿de qué manera reparar esto? Pues pidiendo perdón al Señor, haciendo una buena confesión y ofreciendo una misa por este difunto. Y después de estas precisiones, pues os seguimos invitando a escribirnos al correo de nuestro programa diesdomini@radiomaria.es. diesdomini@radiomaria.es. Así que yo ya me despido de todos vosotros y os deseo un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Podéis escuchar este programa a través de los podcasts en radiomaria.es y a través de Spotify y Apple Podcasts, una vez emitido a través de nuestra radio querida, nuestra Radio María, Radio de la Virgen, radio que cambia vidas. Feliz domingo a todos y hasta dentro de 7 días, si Dios quiere. Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.